El tema de hoy es el más peligroso del que hemos hablado. Estamos tomando un riesgo muy extremo para traerte esta información. Se trata de cómo el pueblo ruso ha sido saqueado y robado en extremos inimaginables. En este canal siempre tratamos de enseñarles lo bueno y lo malo de todos los gobiernos. Sin ninguna censura, ya hemos hablado de lo bueno y lo malo de Estados Unidos, de lo bueno y lo malo de China y de lo bueno y lo malo de Rusia. Ahora, en este video, traemos información histórica sacada directamente del partido opositor ruso que muestra verdaderamente cómo el pueblo ruso ha sido saqueado. ¿Quiénes lo han saqueado y robado? Pues en este video descubriremos todo. Ahora, tuvimos que traducir todos estos datos al español porque se trata de información exclusiva para Rusia y los medios de comunicación no han hablado respecto a ella ni tampoco la han publicado en ningún momento. Aquí solo estamos cumpliendo la función de brindarles acceso a todas estas afirmaciones lanzadas por la oposición de Rusia para mantenerlos informados sin ninguna clase de censura. Vladimir Putin llegó a Dresde a mediados de 1985 para ocupar su primer destino internacional como agente del KGB. Durante esa época, ya había agrupaciones de personas que planeaban quedarse con todo el dinero que pertenecía al pueblo y supuestamente el líder de estos grupos era el mismísimo Putin. Hay quienes creen que eso es verdad, pues años más tarde se convertiría en una de las personas más ricas del mundo. En aquella época, todo era más sencillo, y sus supuestos crímenes no eran tan graves como lo serían más tarde. Al parecer, a él le interesaba utilizar su posición para conseguir buenas herramientas de trabajo, como grabadoras importadas que usaría para chantajear a empresarios por distintas acusaciones. Dicen que sus métodos y la gente con la que trabajaba no han cambiado mucho desde ese entonces, solo que ahora están interesados en apoderarse de enormes empresas en lugar de solo pequeñas herramientas de chantaje. Se dice que durante esa época había un edificio donde personas como Putin se sentaban en las reuniones del partido y se daban regalos. En noviembre de 1987, Putin recibió un reconocimiento en el Baile de los Camaradas, un evento que estaba dedicado a la amistad entre el KGB y la Stasi, a la Gran Revolución de Octubre y a la inevitable victoria del socialismo en todo el mundo. Putin recibió una insignia de oro como símbolo de la amistad entre Alemania y la Unión Soviética. La amistad con la Unión Soviética se convirtió en algo que todo ciudadano de Alemania Oriental deseaba. Durante toda la celebración, Putin y sus colegas leyeron largos discursos, bebieron coñac soviético, vieron diapositivas y temblaron de orgullo y lealtad a las ideas del marxismo-leninismo, sin saber que, en menos de 2 años, no quedaría casi ningún rastro de esto. El muro de Berlín sería destruido, y Alemania Oriental, junto con las oficinas de la Stasi y la KGB, dejarían de existir. El sistema que supuestamente había sido construido sobre la mentira y la represión se derrumbaría, pero no sin dejar tras de sí un legado muy importante que serían sus archivos. Entonces, por desgracia para Putin, no consiguió hacerse rico en Dresde a pesar de sus sueños y expectativas. Pero aún así, pudo reunirse y convivir con las personas que más tarde se convertirían en sus principales puntos de apoyo durante todo ese periodo. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Ya a principios de la década de 1990, Putin continuó trabajando como espía en Dresde. Hizo un buen trabajo y sus superiores confiaban en él a causa de ello, pero cuando regresó a Leningrado, conocido ahora como San Petersburgo, le dieron un trabajo en la universidad que no era tan bueno como el que tenía. Su viejo amigo, Nikolai Yegorov, también trabajaba allí. A Putin le gustaba mantenerse en contacto con cada una de sus amistades. Por eso, en 1991, Yegorov ayudó a Putin recomendándole para un puesto en la alcaldía de San Petersburgo. Esta fue una gran oportunidad para Putin que cambió su vida, pues pudo acercarse a Anatoly Sobchak, el alcalde de San Petersburgo, y pudo ocuparse de las relaciones económicas e internacionales y de la atracción de inversiones a la ciudad. Esto le permitió por fin empezar a ganar el dinero que necesitaba. Según los opositores del partido, Putin también se encontró en una posición en la que había oportunidades para robar dinero y las aprovechó.
Se hizo famoso por conceder licencias de exportación a empresas que podían vender en el extranjero productos como petróleo, madera, aluminio y cobre, a cambio de alimentos. De hecho, hay quienes afirman que Putin hizo dinero con el puerto marítimo durante la década de los 90, diciendo que Putin estaba de alguna manera relacionado con las cosas que ocurrían allí. Dicen que había criminales que necesitaban firmar papeles y permisos y que Putin los ayudaba. Insisten en que era un ayudante útil en la oficina del alcalde que podía ayudar a los criminales a resolver sus problemas. Ahora, dejando eso de lado, la historia de Putin no puede contarse sin la historia del Banco Rosilla. Este banco fue creado por el Comité Regional de Leningrado del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero en 1991, cuando el Partido Comunista y los comités regionales dejaron de existir, Sobchak ordenó a Putin a reorganizar este banco. Putin lo consiguió, haciendo que dejase de ser pequeño para convertirlo en uno de los bancos más grandes del país. Sin embargo, algo que le parece curioso a los opositores del gobierno de Putin es que la mayoría de los accionistas del nuevo banco eran amigos suyos. Por ejemplo, Yuri Kovalchuk se convirtió, y sigue siendo, el principal accionista y gerente. Por eso, hay quienes dicen que este banco sirve a personas implicadas en el robo a la población rusa. Además de eso, hay opositores que dicen que Putin estaba trabajando en la sede electoral de Sobchak cuando se dio cuenta que unas elecciones justas eran inconvenientes, porque se pueden perder. Pero luego aparecerían dos personas claves que aparentemente le salvarían. Una de ellas fue Pavel Pavlovich Borodin, el administrador de fincas de Yeltsin. Todos los periódicos de la época hablaban de todos los sobornos que hacía en sus obras. A partir de 1993, Putin sustituiría a Sobchak cuando éste estuviese en viajes de negocios. Hay quien piensa que Putin recibía dinero en sobres como soborno. Algo que parece sustentar esta idea es lo que dijo Maxim Freyson, quien fue una de las personas implicadas en los crímenes de Petersburgo durante los años 90. Dijo que, si necesitaban formalizar algo, iban al Comité de Relaciones Exteriores y escuchaban un discurso sobre lo importante que es la asociación económica. Luego, según sus propias palabras, Putin escribía en un papel cuánto dinero se necesitaba como soborno, lo que normalmente era una cantidad pequeña, como 10 o 20 mil dólares. También escribía que el dinero debía entregarse a su ayudante, Alex Miller. Más adelante, durante la época de 2012 publicó un libro que tenía información de vital importancia en relación a Putin, incluyendo las cartas que su esposa Ludmila le enviaba a su amiga por correspondencia, pero desapareció rápidamente de las estanterías. Tiene excelentes fotos de las hijas de Putin, que ya eran reconocibles en aquella época. Las cartas contienen en su mayoría historias poco interesantes sobre cosas personales, como el tiempo, los niños y los horóscopos. Pero sigue habiendo algo importante. Por ejemplo, se pudo saber desde dónde se enviaban las cartas al ver el número de teléfono que aparece en la parte superior de cada página. De esa manera, pudieron deducir que Ludmila Putina enviaba cartas desde casa o desde la oficina como ella misma escribe, pero este lugar era el puerto marítimo de San Petersburgo, el mismo que pasó a ser propiedad del jefe del crimen, Ilya Traver, con la supuesta ayuda de Putin. Muchos se preguntaban qué hacía allí la esposa del funcionario. También había otra oficina perteneciente a Matías Barnik, un banquero y antiguo empleado de la Stasi, que presuntamente trabajó con Putin en Alemania y luego se trasladó a San Petersburgo para dirigir el Dresdner Bank. Barnik pagó el tratamiento de Ludmila en el extranjero y también asumió los gastos y la organización de las vacaciones de la familia Putin. Según los opositores del gobierno de Putin, los hoteles se reservaban a su nombre, lo que se llama soborno en especie. Suponiendo que fuese cierto, sería una situación en la que Putin era alguien que trabajaba en la administración presidencial y ese banquero alemán y exoficial de inteligencia pagaba los gastos de su familia. De ser cierto, sería algo muy llamativo, pues Barnik es ahora el director gerente de Nord Stream y también miembro de los consejos de administración de Rosneft, Transneft, Banco de Rusia, Rusal y VTB. Asimismo, esta persona también forma parte del Consejo de Administración de Gazprom. Ahora bien, volviendo con las cartas de Ludmila,
Se supo que estaba molesta porque sus amigos ya habían recibido un apartamento de 2 plantas. También había una historia similar con Sechin en un libro sobre Putin. En el libro, un conocido de Putin y Sechin cuenta cómo se instalaron en apartamentos de servicio después de mudarse a Moscú. Putin fue a visitarlo y le preguntó cuánto medía su apartamento. Resultó que el apartamento de Sechin medía mucho más que el de Putin. Sechin le contó a su amigo que Putin solo lo felicitó desganado, pero sintió como si Putin quisiera pegarle un tiro en la cabeza. Durante varias semanas después de aquello, no hablaron. Esta historia sirve como sustento para algunas personas que dicen que Putin tiene una personalidad egoísta. Sin importar si ese fue el caso o no, las cartas de Ludmila y otros libros arrojan una perspectiva interesante del actual presidente de Rusia y nos dan una idea de qué estaba haciendo durante los años 90. Ahora bien, continuando con su historia, Putin logró obtener un cargo en el Departamento de Gestión de la Propiedad Presidencial en el año 1996 gracias a Anatoly Chubais, estando bajo la dirección de Borodin. Ese departamento se ocupa de todas las necesidades financieras y logísticas de las autoridades centrales. Para los que están en contra de Putin esto resultó algo irónico, porque dicen que los principales funcionarios acusados de robar dinero del pueblo en el pasado terminaron eligiéndolo para ser nombrado inspector de administración. Dicen que lo eligieron porque, según palabras de la oposición, también quería robar dinero. El hecho de que Putin haya recibido una casa de campo y un coche oficial no ayudaban a disminuir esas sospechas. Posterior a su nombramiento como jefe del Servicio Especial Ruso en 1998, Putin pasaría un mes y medio de vacaciones en un hotel de la Costa Azul francesa. Quienes están en contra de él dicen que la degradación de los servicios especiales se debió a eso, así como también el aumento de los crímenes contra la población. También insisten en que el dinero que había ganado Putin estaba sucio. En sus palabras, dicen que ladrones como él fueron los que lo hicieron director del Servicio Especial Ruso para que resolviera sus problemas. Y creen que, tras convertirse en jefe del Servicio Especial, Putin hizo exactamente lo que sospechaban, que fue ayudar a los funcionarios corruptos a eludir su responsabilidad. Algo que sustenta esas acusaciones es el caso del fiscal general Skuratov. Él intentaba meter en problemas a la familia Yeltsin, por lo que les acusó de robo y sobornos. Sin embargo, para asegurarse de que Skuratov no pudiera hacer nada, el Servicio Especial Ruso organizó toda una operación. El resultado fue una cinta transmitida en la televisión federal, en la que aparecía un hombre muy parecido al fiscal general con unas prostitutas. Tras la publicación de la cinta, Putin también habló de ella y dijo que se trataba del verdadero Skuratov. Dijo que Skuratov debería dimitir de su cargo. A causa de eso, Skuratov fue destituido. 4 meses después, la familia Yeltsin decidió que Putin sería la mejor opción para ser el próximo presidente. De esa manera, Putin se convirtió en primer ministro y luego se convertiría finalmente en presidente de Rusia. Ahora llegamos a un punto más actual de su historia, donde todo parece girar un poco más hacia el mundo empresarial. Sus amigos suelen participar activamente en sus negocios, teniendo a una persona recibiendo una porción del dinero de Gazprom, otra recibiendo su porción del dinero de Rosneft y otra se hace cargo de grandes proyectos de construcción. Asimismo, parecen estar enriqueciéndose personas que trabajan en la alcaldía de San Petersburgo. Según las acusaciones, estas personas roban dinero del presupuesto para su propio beneficio, pero comparten sus logros con Putin. Ya para 2008, Alexei Miller, un socio cercano a Putin y director actual de Gazprom, se jactó de que en 7 u 8 años la empresa se convertiría en la más valiosa del mundo, con una capitalización de $1 billón. En aquel momento Gazprom valía 360.000 millones. Han pasado 13 años, y la capitalización de Gazprom es de unos 70.000 millones. Es decir, no solo no creció, sino que disminuyó 5 veces. Por eso, los opositores de Putin dicen que se le da mejor aceptar sobornos que dirigir una empresa estatal. Y hablando de sobornos, los opositores dicen que hubo un día en el que Putin pidió discretamente un palacio como soborno.
El palacio pasaría a ser el mayor proyecto de construcción del mundo y la instalación más secreta y vigilada de Rusia. No es solo una casa o una dacha. Más bien es toda una ciudad, o más bien un reino impresionante. Este palacio tiene vallas inexpugnables, su propio puerto, sus propios guardias, una iglesia, su propio control de acceso, una zona de exclusión aérea e incluso su propio puesto de control fronterizo. Así que, como es de esperarse, viene a ser el edificio residencial privado más grande de Rusia, el cual cuenta con 17.691 metros cuadrados. Lo comparan como un nuevo Versalles o Palacio de Invierno. Por eso hay quienes dicen que Putin es el rey de un estado separado dentro de Rusia, donde él es el único rey y no hay nadie que pueda sustituirle. La gente solía decir que se construyó inicialmente para Putin, pero luego la construcción se detuvo y alguien más lo compró. Sin embargo, la gente de la oposición dice que eso es mentira y que la realidad está oculta al pueblo. Insisten en que no hubo ninguna venta, sino que en realidad solo hubo un procedimiento legal a través de algunos falsos tratos y campañas mediáticas para hacer creer al mundo que el dueño es otra persona, pero sigue siendo Putin. También insisten firmemente en que Putin está obsesionado con la riqueza y el lujo por el tamaño que tiene este palacio. Algo interesante es que se construyó de una manera en la que fuese muy complicado llegar, ya sea por tierra, mar o aire. Se rumora que los miles de personas que trabajan allí tienen prohibido llevar incluso un simple teléfono móvil con cámara. También se dice que los coches se inspeccionan al llegar al palacio, específicamente los maleteros y las guanteras. Pero al parecer es posible acercarse al palacio para verlo, pese a todos los obstáculos que existen. Hubo personas, como Georgi Alburo, quienes intentaron acercarse al palacio de Putin para saber más respecto a todos los rumores. Para ello, tuvieron que tomar una serie de precauciones especiales, como intercambiar tarjetas SIM y teléfonos. También debían evitar que la policía, agentes del FSB y los empleados del centro lo siguieran en el camino. Se puede decir que llegar hasta allí requiere de movimientos especiales muy bien planificados. Sin embargo, pese al detallado plan de Alburo, donde incluso utilizaron un dron para tomar fotos del palacio desde el aire, terminaron fallando unas 4 veces antes de conseguir su objetivo. Lograron encontrar materiales de construcción cerca de la edificación, a pesar de que se creía que ya estaba completamente construida y terminada. De igual manera, observaron a obreros trabajando en la zona. Algunos de ellos se animaron a explicar y dijeron que efectivamente todo estaba listo desde hacía tiempo, solo que comenzó a aparecer el moho y se deterioró el estado del lugar. Resulta que el palacio se diseñó con errores, como una mala ventilación y un techo con goteras, así que decidieron empezar de nuevo y rehacerlo todo. Derribaron las paredes, arrancaron el mármol y tiraron todo lo valioso para empezar a arreglar grandes segmentos desde cero. Aunque para Putin fue una pérdida de tiempo y dinero, los opositores que afirmaban haber entrado al palacio lo vieron como una oportunidad de conocer mejor todo el edificio. Al fin y al cabo, mucha gente participó en la reconstrucción y al parecer estuvieron encantados de contarles cada detalle de ese impresionante proyecto. Por ejemplo, les hablaron del arboreto, donde se agrupan árboles raros y únicos. Y para las plantas que no logran prosperar en un clima así, se construyó un invernadero de 2.500 metros cuadrados al aire libre. Los árboles y plantas de este territorio están constantemente vigilados por un total de unos 40 jardineros. Los informantes llegaron hasta allá y dijeron ver un muro de vegetación, el cual tiene esculturas en su interior. Dicen que quizás sean monumentos de personas muy importantes para Putin. También pudieron ver otras localizaciones muy importantes, como una iglesia en la que parecían haber trabajadores viviendo y un puente gigante de unos 80 metros de largo. Igualmente dicen haber notado un rectángulo de unos 56 metros de largo a través de imágenes satelitales, el cual descubrirían más adelante que se trataba de una pista de hockey. También afirman haber visto un gran edificio de 200 metros cuadrados con una torre y aire acondicionado. No saben qué es, pero teorizan que podría ser una sala de calderas ya que de allí parten redes de suministros de calor.
Otra cosa que dicen haber notado es un enorme mástil, el cual es el responsable de las comunicaciones. Allí hay tanto estaciones de operadores de telefonía como antenas de comunicaciones gubernamentales. Continúan explicando y afirman haber visto una gasolinera privada más lejos, así como también varios edificios residenciales y un complejo de garajes. Observaron dormitorios que serían para el personal de menor rango, como guardias de seguridad y obreros de construcción, y también otros edificios para los principales directivos. Algo curioso entre todo esto es que consiguieron ver una casa para huéspedes, la cual mide alrededor de 2.500 metros cuadrados según sus estimaciones. Al parecer, para llegar a la playa cuentan con un túnel especial que funciona como un cómodo acceso al mar y también como un posible refugio en caso de guerra o conflictos armados. Esto último es posible gracias a que es un espacio subterráneo que es difícil de penetrar. Ahora bien, tomando en cuenta lo que ya hemos discutido, uno se preguntaría cómo fue posible que construyesen todo esto a escondidas del pueblo. Después de todo, es un trabajo colosal, con una inversión igual de monstruosa. Ese dinero debe de haber salido de algún lado, y los opositores al gobierno de Putin tienen una teoría de cómo podrían haberlo conseguido. Para ello, hay que remontarse al inicio de la construcción de esta edificación, en 2005. En ese entonces Putin estaba comenzando su segundo mandato. El jefe de la administración presidencial, Vladimir Kozin, había firmado un acuerdo de inversión para la construcción de un campamento infantil deportivo y recreativo. El acuerdo establecía que la construcción sería un esfuerzo conjunto entre la administración presidencial y una empresa inversora llamada Lirus. Sin embargo, se cree que nunca tuvieron la intención de construir un campamento, acusando a Putin de mentir en esta situación. Quienes creían eso, decían que estas personas planeaban construir una casa de campo rusa, conocidas como dachas, en lugar de un campamento. Ahora bien, había 3 accionistas en Lirus. Era Nikolai Chamalov, un amigo cercano de la familia con el que los Putin pasaron 6 semanas en Davos durante 1996, y 2 más, quienes eran el coronel retirado del KGB, Dmitry Gorelov, y el empresario Sergei Kolesnikov. Al parecer, uno de ellos le contó a todo el mundo la razón por la que decidieron repentinamente hacer estas construcciones. Básicamente, querían construir una casa cerca de la costa del Mar Negro alrededor de 2005. Durante esa época, el mandato presidencial estaba a punto de terminar y Putin tendría que dimitir. Quería que le quedara algo después de la jubilación, así que habló de ello con Chamalov y Kozin. Kozin le mostró el terreno y el acuerdo sobre su adjudicación. Y entonces, esta pequeña casa empezó a convertirse en una especie de enorme palacio. Para 2010, Sergei Kolesnikov publicó una carta abierta en la que pedía al presidente Medvedev que acabara con la corrupción de Putin. Es interesante esto último, porque Kolesnikov participó en el proyecto de construcción del palacio. Habló acerca de lo que sabía, mencionando que se estaba construyendo y dónde, de quién era el dinero y a nombre de quién estaba registrado. Publicó documentos con detalles como correos, contratos y grabaciones de audio de las negociaciones entre constructores y patrocinadores. Todo esto ocurrió hace más de 10 años y desde entonces no ha habido filtraciones de esta magnitud. Describió muchas cosas, pero vamos a tratar de dar un resumen de lo que dijo. Para comenzar, Kolesnikov y Gorelov fundaron la empresa Petromed a principios de los 90. A esas inversiones se le sumó la alcaldía de San Petersburgo. Ya para principios del 2000, también se uniría Nikolai Chamalov, gracias a una oferta especial del recién elegido presidente Putin. Al parecer, Putin quería ganar dinero con estas inversiones. Algunas personas ricas también acordaron dar dinero a Petromed, y la empresa lo usaría para comprar cosas como nuevos equipos hospitalarios. Sin embargo, parte del acuerdo era que el 35% del dinero iría a una empresa especial de la que no parece haber registro. El nombre del propietario no está escrito en ninguna parte. Las personas que trabajaban en el proyecto llamaban al misterioso dueño como Mikhail Ivanovich, para poder hablar de él sin utilizar su apellido. Esto se debía a que si la gente les oía decir Putin, entonces las personas empezarían a sospechar. Ahora,
Algo curioso con ese 35% del dinero es que no se había discutido explícitamente que iría a parar a otros proyectos. Todo debía ir a la inversión para producción de equipos médicos, pero en cambio, una gran parte de las acciones fueron a parar a los bolsillos de Putin, según algunos conspiracionistas. Al pasar el tiempo surgieron otras empresas y proyectos, como Rosinvest, de las cuales Putin era participante. Al principio, planeaba utilizar todo el dinero obtenido de esas nuevas empresas para apoyar a las compañías rusas que estaban en declive. Pero parece que luego acordaron que utilizarían el dinero para construir el palacio de Putin. La situación se volvió aún más sospechosa cuando se cancelaron todos los proyectos casi al mismo tiempo, menos el de la construcción del edificio. Pero ni la filtración ni la historia pudieron detener la construcción en la costa del Mar Negro. Para intentar que el escándalo desapareciera y desviar la atención de él, idearon un plan. El palacio sería supuestamente comprado por el empresario Alexander Ponomarenko. Es amigo de Putin desde hace mucho tiempo. Ponomarenko habló con los periodistas y dijo que compró el palacio para él y que planeaba construir allí un hotel. También dijo que pagó unos $350 millones por él y que registró la compra bajo su nombre. Se comprobó que efectivamente hubo una compra. Pero el palacio no se compró por $350 millones, sino por $350,000 o 10 millones de rublos al cambio. Ese es el precio de un apartamento de 2 dormitorios en las afueras de Moscú. Por lo tanto, los opositores al gobierno dicen que fue un trato ficticio y que ni siquiera se molestaron en transferir dinero real, simplemente nombraron a alguien millonario como el propietario del palacio. De esta manera, Ponomarenko se convirtió en propietario honorario del palacio, pero nada cambió en cuanto a la gestión. Chamalov era el propietario del palacio antes y ahora es su gestor. Después de Chamalov, una empresa llamada Investroy comenzó a gestionar el palacio. Esto debería haber indicado que no había conexión alguna con Putin. Ahora bien, la diferencia entre la casa de un multimillonario y el palacio de Putin es que este último es un símbolo de poder. Lleva 15 años en construcción, lo que demuestra que ni siquiera Putin, con todo su dinero y recursos, puede terminarlo. Pero eso no le ha quitado la oportunidad de darse los mayores lujos. Nada más para que te hagas una idea de eso, hablemos de Citerio. Es una empresa italiana de muebles que solo vende sus productos por encargo, así que no se puede encontrar su catálogo en Internet. Son tan exclusivos que solo fabrican sus productos en cantidades sumamente pequeñas. Uno de esos sofás de cuero que ellos fabrican cuesta alrededor de 2 millones de rublos, que vienen a ser $29,000 aproximadamente. Según los testimonios de las personas que vieron de cerca el palacio, parece que todo el espacio solo cuenta con muebles de esta clase. Pero como si todo eso no fuese suficiente, se dice que construyó un teatro en su casa con un escenario enorme, bastidores, camerinos y palcos de lujo. La cantante Natalia Betlitskaya fue invitada junto a otros artistas a una actuación privada en la residencia de Putin en el lago Valdai. Para su sorpresa, tuvo que actuar delante de Putin y 5 de sus invitados, que iban vestidos con frac y trajes de la época de Catalina. Es decir, mientras que los ciudadanos comunes se preparan para ver televisión, el presidente Putin se prepara para ver espectáculos impresionantes dentro de su propio teatro privado. Asimismo, dentro del palacio también hay un casino, al menos según las palabras de Sergei Kolesnikov. La gente no le creía, porque parecía imposible que el presidente de Rusia construyera un casino en su casa personal. Sin embargo, parecía que Kolesnikov decía la verdad. Lo más curioso de todo es que los casinos no están permitidos en el resto del país. Y por supuesto, el dormitorio también tenía que ser algo extraordinario. Resulta que el dormitorio principal tiene un tamaño de 260 metros cuadrados aproximadamente, lo que viene a ser las dimensiones de una casa bastante grande y espaciosa. Pero aún hay muchas cosas más acerca del palacio. Por ejemplo, hay viñedos cerca para la elaboración de buenos vinos. También tiene su propio helipuerto de 60 por 60 metros.
No obstante, actualmente hay rumores de que algunos ecologistas y defensores del medio ambiente descubrieron talas ilegales de árboles que podrían estar vinculadas a la construcción de nuevos terrenos para Putin, pero no hay nada confirmado de forma legal. Sin embargo, el hecho de que esas personas hayan sido agredidas por sujetos no identificados al poco tiempo ha levantado las sospechas de muchos. Y todo esto lleva a los opositores a sostener firmemente su posición. Después de todo, de ser cierto lo de este robo tan enorme de dinero, entonces las mayores víctimas vienen a ser el propio pueblo de Rusia. Los ciudadanos estuvieron pagando sus impuestos para ayudar a los enfermos, pero en lugar de eso, parece que Putin tomó el dinero para darse solo los mejores lujos. Podrían estar haciendo cosas como aumentar las pensiones de vejez un poco, pero no lo hacen. En cambio, esperan a que el pueblo continúe produciendo para quitarles todos los frutos de sus esfuerzos. La situación es aún peor cuando se toma en cuenta lo que podría haber costado en total el palacio, el cual se estima que esté en los 100.000 millones de rublos. Por eso es que dicen que es el soborno más grande de todo el mundo. Y fueron los amigos de Putin los que le hicieron este enorme regalo como agradecimiento por haberles ayudado a robar también. Pero esto es solo Putin. Todavía hay más gente como Medvedev y todos los ministros, quienes nunca tendrán suficiente dinero para saciarse. Querrán robar más y más dinero hasta que todo el país esté arruinado. Rusia sigue vendiendo petróleo, gas, metales, fertilizantes y madera en grandes cantidades, pero los ingresos que obtienen los ciudadanos son cada vez menores. Los opositores dicen que solo podrán vivir con normalidad y justicia cuando dejen de elegir a funcionarios que roban, e insisten en que hay que salir a la calle si no hacen elecciones justas pronto. Por ahora, parece que Putin vivirá como un auténtico monarca con mucho personal. Habitaciones para médicos, gerentes, cocineros, vestuarios para camareros, talleres especiales para carne, pescado, verduras y huevos, bodegas, cine y demás, todo esto mientras el pueblo está luchando por salir adelante. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.